Hola a todos. Yes. Hola Alexandra. Hola Diego. Buenas tardes, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchas? ¿Todo claro? Sí, sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto. Sí, sí, muy bien. Pues ahora sí, con esto damos inaugurada nuestra charla frena jóvenes del día de hoy. Pues ahora sí que Muy bien. presentándonos un poquito, pues yo soy Alexandra de Frena Querétaro y estoy aquí con Diego de Frena Guadalajara. Y pues ahora sí que para preguntarte específicamente, pues aquí para calentar, ¿qué es para ti, Frena? Cuéntanos un poquito por qué te uniste. Hola, pues muy contento de estar aquí, Alejandra, y un saludo a toda la audiencia. Y pues sí, claro, el objetivo de esto es compartirles mi experiencia. Eh, a mí me gusta participar en Frena. Más bien me preguntaste para qué, para mí qué es Frena, ¿verdad? Perdón. Para mí Frena es, además de un colectivo de la sociedad civil, que busca inconformarse con todos aquellos actos de las autoridades que afecten nuestros derechos. Para mí Frena es la unión de los mexicanos. A mí me ha gustado mucho Frena porque para mí representa el trabajo en equipo de varios estados. Ya me gusta ver cómo personas de diferentes partes de la República coincidimos en la misma acción y en las mismas ideas y sumamos con una intención que es mejorar nuestro país. Creo que es un nivel de unión nacional que no se había visto antes, ¿verdad? O sea, ahora sí que Así es. estamos revolucionando lo que ha sido hasta entonces, pues, esta identidad mexicana de unión. No sé, siento que estamos formando parte de la historia. Sí, 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 esto es, pues sí, histórico. Yo no lo había visto de esta manera en México, ¿verdad? Bueno, ¿tú cómo fue que te uniste a Frena? Platícanos, qué te trajo? Yo participaba en Congreso Nacional Ciudadano. Es otro colectivo de la sociedad civil organizada también, ya desde hace 4 años. Y obviamente este movimiento me llamó la atención porque también lo que hacíamos en realidad era exigir calidad de servicios públicos, era y es todavía el objetivo el combatir los abusos del gobierno de forma pacífica siempre. Y otra de las cosas que hacíamos era tratar de buscar conciencia en los mexicanos, ¿verdad? De ese hartazgo que había, buscar un poder ciudadano en base al artículo 39 constitucional y funcionaba a través de células ciudadanas, ¿verdad? Pequeños grupos de personas que desde su localidad, desde su comunidad, nos reuníamos cada 15 días, cada semana, para ver qué es lo que estaba fallando en nuestra comunidad y cómo podríamos mejorarlo nosotros. Me gusta mucho la frase que dice Gilberto Lozano, que él fundó esta organización, que decía, no quiero que creas en mí, quiero que creas en ti porque nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas. Y eso al principio nos sacudía porque decíamos, ¿cómo es posible que yo pueda hacer un cambio? Porque siempre buscamos que un representante nos ayude, que un héroe, ¿verdad? Buscamos al obispo, buscamos al presidente municipal, buscamos a un héroe que hay por ahí, a un líder, Ujú. y es complicado, es muy, muy padre cómo descubrir que uno solo puede también hacer cambios. Y así, pues Frena surge en este año, no recuerdo bien la fecha, en marzo o abril, y pues, me invitan, al igual que a muchos mexicanos, a sumarnos a hacer nuestra pirámide Frena de 10 personas para que a través de ahí llegaran los mensajes y los comunicados para ver qué vamos a hacer contra este gobierno federal, sobre todo por las malas decisiones de López Obrador. Y al principio yo estaba un poco escéptico, yo decía, ¿cómo que una pirámide?
y qué flojera, ¿no? Bueno, pero ya después de que empecé a ver cómo fluyó, esto creció bastante rápido y muy bien, y ahora sí que yo estoy convencido con esta idea y continúo en esta lucha. Desde mi experiencia, más bien cada quien ayuda en la medida en que puede y en lo que sabe. Cada quien, por ejemplo, bueno, yo estudié la carrera de abogado Ujú. y pues yo lo que puedo ayudar en la parte jurídica, pues yo ahí me sumo, pero yo sé de muchas personas, por ejemplo, unas saben de diseño, otras de difusión, otras de cada quien en su oficio, pues reino, entonces pues cada quien está aportando en la medida que puede. A mí me gusta platicar cómo es bien padre el trabajo en equipo, de que alguien tiene una idea, ¿no? De una expresión para inconformarse o pedir justicia, ¿verdad? Entonces alguien tiene la idea, otra persona le ayuda a crecer esa idea. Luego, un vecino le ayuda a imprimir, a diseñar su lona. Otro vecino le ayuda a imprimirla y otros le ayudan a ponerla y otros le ayudan a sostenerla durante la manifestación. Es un trabajo en equipo que me agrada mucho, cómo cada quien puede sumar a esta causa para mejorar nuestro país. Sí, la verdad, bueno, también para mí ha sido muy similar la experiencia, es esto de aprender que uno no está solo, o sea, es convertirse cada quien en su propio héroe, pero también es no ser un héroe solitario, sino ser todo un equipo de héroes. Esto que dices del trabajo en equipo, la verdad es muy cierto, ahora sí que creo que todos lo estamos experimentando en cada uno de nuestros grupos frena a lo largo y ancho de toda la República, es aportar con con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos y juntos construir pues un nuevo proyecto de nación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es una experiencia padrísima. Pero pues qué bueno que nos hayas pues, dicho a todos, que nos hayas compartido que eres un abogado, porque pues creo que ese es un tema súper importante que tenemos que cubrir nosotros como Frena y pues ahora sí que despertar esa conciencia social en todos los que nos ven y que sepan pues que tenemos todo un fundamento, como bien dijiste, nosotros estamos trabajando de manera pacífica y específicamente de manera legal. Y pues también quiero Sí, que nos expliques tú con tu perspectiva, con tu experiencia, lo que hace Frena es o no es legal. A ver, claro que sí, Alexandra. exacto. Mira, Ahora, es platícanos un poco. totalmente, sí, es totalmente legal lo que hacemos y constitucional. Para las personas que tienen dudas, a veces yo creo que son dudas porque dicen, ¿estamos yendo en contra de la ley o qué está sucediendo, verdad? Porque son cosas nuevas. Y está bien preguntarse. Dice que, ya ves, que la filosofía es eso, dudar de cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Así nosotros estamos dudando de nuestro presidente, de si lo que dice está bien o no está bien, ¿verdad? Y por ahí comienza todo. Igual está bien preguntarse si lo que hacemos es legal o no es legal. En este caso, mira, eh, hay un principio que se llama, bueno, principio de legalidad, que va más que nada dirigido a nuestros servidores públicos, a las autoridades. ¿A qué me refiero? Hay personas en México que son servidores públicos. ¿Quién es un servidor público? Aquel que ocupa un cargo establecido en una ley o en la Constitución, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Esas personas que dedican un tiempo de su vida, 3 años, 6 años, a servir a los mexicanos, supuestamente, o esa es la idea, ellos tienen que, ahora sí, sujetarse a una serie de reglas. Entonces, ellos se dice, de acuerdo a este principio de legalidad que viene en el 16 constitucional, en el artículo 16 constitucional, dice que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiere decir es de que los servidores públicos están obligados a saber cuáles son sus facultades, sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones y obviamente respetarlas.
más allá de prometer en campaña qué es lo que van a hacer, lo único que deberían prometer es cumplir con lo que viene en la ley. Desgraciadamente en México nos venden mucho la idea de que un buen político es aquel que nos hace soñar con esas fantasiosas de promesas y promesas interminables. Y hay que ser más realistas, hay que ser más razonables y en sí nada más concretar y decir, el servidor público tiene que cumplir con lo que le dice la norma. Entonces, lo que estamos haciendo en Frena es haciendo eso, pedirle en base a un derecho, es el 8, viene en el 8 constitucional, es el derecho de petición, el pedirle a la autoridad, al servidor público, que cumpla su obligación, que viene contemplada en la ley, que viene contemplada en la Constitución, en el caso del presidente de la República. Y esta petición puede ser de manera escrita, puede ser de forma verbal, puede ser a través de manifestaciones, como lo hemos hecho, a través de caravanas, es totalmente permitido, es lícito. Y nosotros, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Cuidar de que nuestras conductas no sean un delito, una infracción o algo que esté prohibido por la ley, ¿verdad? En este caso, lo que estamos haciendo en Frena, no hemos hecho nada en contra de la ley. Por ejemplo, exigir la renuncia del presidente de la República. Lo estamos haciendo en base eh, directamente en el 86, el artículo 86 de la Constitución, que dice, el cargo de presidente de la República es renunciable. ¿Qué estamos haciéndole nada más? Ayudándole al presidente a que se anime, a invitarlo a que renuncie, pues, si él no se anima, si se siente muy obligado a estar en ese cargo. Y nosotros podemos pedírselo tanto por escrito como verbalmente, es libre, sobre todo por un derecho humano que se llama libertad de expresión y libertad de opinión. ¿Qué quiere decir? Yo puedo opinar lo que yo quiera. Ahora sí que sí, o igual el presidente puede opinar lo que quiera, aunque sean a veces cosas bien absurdas, desgraciadamente. Pero ese es el ámbito de tolerancia que tenemos en México. Cualquier persona puede opinar lo que quiera. Y las autoridades están totalmente obligadas a promover el respeto a esa libertad de opinión. En este caso, por ejemplo, que López Obrador, cuando un periódico hace una crítica pública hacia el presidente, él está eh, yendo en contra de su obligación de respetar la libertad de opinión porque está presionando a la libertad de opinión, a la libertad de prensa de ese periódico y le está obligando a que opine en un sentido contrario. Y es absurdo porque la libertad de expresión se hizo precisamente para hacer un contrapeso a los actos de autoridad. No sé si recuerdas, Alexandra, cómo nos platicaban pues en diferentes grados escolares de que en algún tiempo existieron los monarcas o los déspotas, eh, ¿verdad? Unas personas que los nombraban reyes y ellos hacían lo que se les pegaba la gana. Sí, o sea, Ahora sí que unos, unos una hacían las cosas. autoridad absoluta sin tener ningún interés o ninguna atención por las personas a las que gobernaba. Y pues justamente nosotros somos una democracia, una república que es muy diferente a eso. No se trata de darle un presidente, a lo que yo entiendo de lo que has estado compartiendo, es obviamente no tiene un poder absoluto, porque Mm, no es un rey, no es un monarca. Y, eh, exactamente. Y es lo que estamos tratando de concientizar a las demás personas que pensamos, yo he notado eso en la sociedad mexicana, pensamos que lo sabemos todo y desde ahí nos cerramos el puente para no seguir mejorando, porque nos creemos todo lo que dice, por ejemplo, el presidente o alguien famoso, no lo cuestionamos y ya no profundizamos más allá. Entonces, bueno, cada quien en su oficio, en su profesión, puede ayudarnos a profundizar y decirnos qué hay en el fondo. Entonces, en lo que platicábamos de los déspotas, ¿qué quiere decir? En México, como decías bien, somos un sistema democrático. Y aquí, de acuerdo a la Constitución, estamos divididos en tres poderes. Bueno, sí se le llama poderes, ¿no? Es el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Y si me permites, Alexandra, brevemente quería explicarlos, nada más. Sí, adelante. Que, Nosotros creo ajá. que parte de lo que nos hace frena es que tenemos esta mentalidad de que siempre queremos seguir aprendiendo. Ah, gracias. Y Sí, yo igual, también. nos Sí. ayuda a Ajá. superarnos y es lo que nos trajo aquí, ¿no? O sea, que queremos aprender, queremos mejorar día con día, así que por favor, edúcanos. Ah, les voy a compartir entonces. Miren, el poder legislativo es el encargado de crear las leyes. El poder ejecutivo es el encargado de aplicarlas. Y el poder judicial es el encargado de resolver los conflictos que acontezcan con motivo de la aplicación o la mala aplicación de la ley. Ahorita lo dije muy rápido, pero ahorita lo voy a explicar con calma. Sí. Esta división de poderes es precisamente para que un poder limite a otro, ¿verdad? Para que el Ejecutivo no quiera imponer todo. Pues imagínense, si el Ejecutivo hiciera las leyes, las aplicara y luego él solo se juzgara, pues él dice, ah, yo creo esto que me favorece, lo aplico de esta manera y dicto una sentencia en la que digo que yo no hice nada mal, pues qué padre, ¿verdad? Y de alguna manera en el discurso de López Obrador notamos cierta soberbia en este aspecto de no respetar la división de poderes. Tiene esa Pero bueno, voy mentalidad a... Ajá. de él Sí, solo decir lo que está bien, lo que está mal y juzgarse. Y pues exacto. parece que es una forma de pensar que vemos mucho en las dictaduras, ¿no? O sea, en estas personas que se sienten un poder absoluto y pues no. Exactamente, Alexandra. Es lo que estamos luchando por tratar de compartirle a los mexicanos de que, miren, la mayoría de políticos, algunos no conocen la ley, bueno, algunos no son abogados, por ejemplo, y no digo que no, que tengan que ser abogados, pueden ser de cualquier profesión. El problema es de que se les olvida la parte legal y lo quieren dejar a un lado, lo quieren dejar como si fuera nada más de mis abogados y a mí no me importa. Por ejemplo, hay gobernantes servidores públicos que son ingenieros, ¿no? Y el otro día, bueno, un servidor público nos dijo, es que yo no les he respondido a las peticiones es por escrito a ustedes porque yo soy ingeniero y pues yo no sé redactar muy bien. Entonces, yo les puedo hacer una reunión para responderles su duda. Y, y bueno, es una, también, por ejemplo, López Obrador estudió creo que ciencias políticas, ¿verdad? Okay. Pero no tienen una preparación fundamental en lo que son sus derechos, ¿no? En la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? Bueno, eso no lo dije hace rato, es el conjunto de reglas que buscan una sana convivencia, ¿no? El conjunto de reglas para buscar regular la conducta social de los hombres, ¿verdad? Para que no nos peleemos Claro. y para limitar ese abuso de poder que podamos llegar a hacer. Y igual, somos seres humanos, o sea, cada uno de nosotros, si yo me enojo de repente, si yo emocionalmente ando un poco desajustado, pues también puede ser que reaccione de una forma que tienda a abusar del poder. Yo me acuerdo en las escuelas, ¿no? En la primaria, en la secundaria, cómo dejaban encargado a alguien del salón y, y tendemos a sentirnos muy importantes y no saber cómo manejar esa responsabilidad. Así yo creo que les pasa a los servidores públicos que llegan a un cargo público y se les olvida que están para servir y al contrario de eso piensan que están para mandar. Y aquí es donde nosotros les presentamos el artículo 39 constitucional muy citado, que le decimos, a ver, todo poder público dimana del pueblo, es decir, de nosotros, Exacto. y se instituye para beneficio de nosotros. Entonces, tú tienes nada más la obligación de servir, ¿verdad? No de imponer, hay que escuchar más. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cualquier servidor público, con la profesión que tenga, tiene que responder a, legalmente. Entonces, por ejemplo, si a un servidor público le haces una petición por escrito, no puede decir, es que yo soy carpintero y yo no sé escribir. No, él debía saber que cuando entró a su cargo público tenía la responsabilidad de responder por escrito a las peticiones, porque viene en la Constitución, el artículo 8 y esa es la forma de comunicarse la ciudadanía con
el servidor público, hacerle una petición que te dé una respuesta, pues favorable o no favorable, pero que dé una respuesta, ¿verdad? En ese sentido, es como estamos tratando de manejarnos para que no nos vendan de que ellos imponen sus reglas como quieren y como pueden y se justifican y se hacen las víctimas, ¿verdad? A mí no me gusta que no nomás López Obrador, también otros servidores públicos, pero entre López Obrador, ¿cuál es su táctica? Hacerse la víctima y hacerse un corderito, pero realmente es un cordero, es un lobo disfrazado de cordero Un lobo y y piel de oveja. exacto, y tenemos que ver por sus hechos, los hechos, a ver, como dice Gilberto Lozano y otros compañeros de Frena, ¿no? Por sus resultados, a ver, ¿has dado resultados? ¿Cómo se ve reflejado en lo económico, en la seguridad pública, en la salud, en cada uno de los rubros en Hacienda, en cada uno de los rubros? ¿Cómo se está viendo reflejado? ¿Cómo se siente el clima en México con tus vecinos, con tu de al día a día, ¿verdad? No puedes sacar un pañuelo blanco y decir ya se acabó la corrupción, pues es como si yo ahorita te digo, mira, esta pluma quiere decir que ya es de noche. Y ya, porque yo dije eso, ya es de noche. Pues no, ¿verdad? Es verdad. Es lo que yo quiero compartir a las personas de que sean más, hay que hacernos más astutos, ¿verdad? Hay que Más hacernos escépticos, buscar más escépticos. investigar nosotros por nuestra cuenta, educarnos y con nuestros propios conocimientos cada quien juzgar qué es lo que está pasando. Claro. Sí, sí, que nos dé, el pueblo tiene derecho a dudar, ¿verdad? Tiene derecho a dudar del servidor público, porque tantos años que hemos tenido malos gobiernos, malos servidores públicos, no podemos decir que ya el que venga ya nos va a salvar. Eh, pues no, nada, en esta vida nada es definitivo y todo cambia. Entonces, todos estamos sujetos a constantes cambios. Entonces tenemos derecho a dudar del que venga, ¿verdad? No hay que amarrarnos a un candidato, ¿verdad? No tiene caso que yo defienda a un candidato y lo defienda. Pues está bien, puedo expresar mi defensa, pero en concreto eso no va a mejorar el país. Ahora sí que decir, como dice mi papá, de que decir lo que se está haciendo bien, pues no ayuda mucho al país, ¿verdad? Creo que el señalar lo que está haciendo mal, los errores, ayudan más. ¿Para qué? Para que él mismo se dé cuenta y mejore. Pero bueno, ya le dimos muchas oportunidades a este individuo y ahora el pueblo, no porque lo diga una persona nada más, somos bastantes los que estamos diciendo, queremos que en México se haga lo que se hizo en otros países como Egipto, Ucrania, Serbia, en la que las personas manifestaron su descontento con el presidente o el primer ministro o bueno, el funcionario de estos lugares La y autoridad del lograron momento. su renuncia. Sí, pues eso es exactamente lo que nosotros buscamos. Y creo que algo que nos ha traído a esta situación como mexicanos, que nos ha hecho despertar, es que, como bien dijiste, como que ya estamos acostumbrados y de cierta manera nos hicimos casi insensibles a lo que es el mal gobierno. Pero pues, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Creo que ahora sí que hay muchas personas que sienten que esto ya ha sido la gota que derramó el vaso. Y no se trata solamente de ir en contra de una persona en específico, en este caso en contra de López Obrador. Creo que se trata de generar una conciencia social y despertar a la gente para que se involucre en la política, no solo de este gobierno, sino de todos los que le sigan, y no solo a nivel nacional, sino local. México es un país muy grande con mucha gente y con muchos problemas y no es posible, no es realista que una sola persona venga y los resuelva. Es pues una gran falacia, ¿no? Que se presente a sí mismo como el Mesías que va a venir y nos va a salvar a todos. Creo que es una responsabilidad de todos. Cada quien tiene que poner su granito de arena para resolver estos problemas, solamente trabajando en equipo, trabajando con base en la ley, trabajando de manera pacífica, todos juntos vamos a construir a México. Y pues creo que parte de lo que nosotros hacemos como Frena es invitar a la sociedad en general a que se involucre.
no hay una persona que pueda salvar a México. Cada quien tiene que hacer un poco por salvarlo. Y pues ahora sí que cuando juntamos el esfuerzo de muchos es cuando se logran los grandes cambios. Sí, Alexandra, es lo que comentas. No se vale, lo que estamos enojados con López Obrador es que no se vale que nos quiera vender la idea de que él va a salvar todo. Lo hizo desde campaña, se comprometió, ahora tiene que cumplir, ¿verdad? Pero no se vale que haga esa farsa. O sea, por lógica, obviamente, una persona es muy complicado que resuelva los problemas de más de 120 millones, ¿verdad? Y por eso ese ratito también decía de que sí, pedir la renuncia de López Obrador es un primer paso, pero sí, lo que se busca es que México ya, o sea, ya buscar un cambio que nos ayude a ser mejores personas y mejores como país. Y en ese sentido, de lo de que decíamos que de quién es la responsabilidad, en el poder legislar, me refiero a que hay muchos servidores públicos, hay muchos, y no nomás uno, pero igual ahorita él es el titular del Poder Ejecutivo, entonces sobre él recae actualmente la responsabilidad administrativa de resolver problemas, a él le compete y a él lo contratamos. Bueno, yo no voté por él, pero a él lo contrataron para eso. Y, pero no nada más es él, en cada uno de eso me gustaría explicarlo, en cada uno de por ejemplo, en el Poder Legislativo están los diputados, ¿verdad? Sabemos que están eh, los individuos que encargados de crear las leyes y modificarlas. A propósito, mencionar de que México es uno de los países que tiene más leyes a nivel mundial. Son tantas que ni los abogados, yo creo que le preguntas a cualquier abogado y casi nadie las conoce, no las sabemos todas. Son demasiadas. ¿Qué es lo que hace uno cuando se presenta un problema? Pues te metes a la página oficial de internet de la Cámara de Diputados en la parte de leyes y ahí ves todas las leyes, la listota de más de 100 leyes y buscas la que sea la indicada para, La que para le resolver compete a tu un problema. problema. Ajá. Por ejemplo, leyes de medio ambiente hay muchísimas en México y qué casualidad de que es un problema muy grande Sí. que no, que en México no se resuelva. Ah, pero lo bueno es que tenemos muchas leyes para ayudar al Pero que medio no sirven ambiente. tantas leyes y nadie las Ajá. respeta y nadie las aplica. Sí, los bosques, las selvas, el agua, los animales corren riesgo también y no basta con que un político diga yo respeto el derecho humano al medio ambiente. O no basta con que un diputado diga, miren, ya hice una ley. A ver, falta ser más prácticos. Yo veo eso en México. Tenemos que buscar la manera más práctica de aplicar las leyes y no tanto discurso y tanta formalidades y ahora sí que lo que importa es el fondo. Si no me resuelves el fondo, servidor público, no te queremos ahí, ¿verdad? O sea, se le contrata para resolver problemas y no para hacer una obra de teatro, un circo, pues Acciones, no palabras. eso sí, entonces, esa es la cuestión. También en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, hay muchos servidores públicos, todos los secretarios de Economía, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Seguridad y, y Participación, no, Seguridad Ciudadana. Bueno, es que le cambian el nombre cada presidente que entra les cambia los Ya nombres para sé. sentirse importante. El secretario de Medio Ambiente, de Desarrollo Social, son como de 15 a 19 secretarías, no me acuerdo la cantidad, pero cada una de esas secretarías hay una persona encargada también de resolver esos problemas. Aparte, están diversos servidores públicos encargados también a nivel estatal, pues el gobernador es el poder ejecutivo, ¿no? A nivel municipal, el presidente municipal y sus regidores. Bueno, aunque allá hay una cuestión ahí jurídica de que los regidores también hacen como un papel de legisladores, porque a final de cuentas lo que hacen es hacer reglamentos municipales. Entonces todos esos son poder ejecutivo, pero bueno, a los tres niveles, ¿no? Municipal, estatal y federal. También en el poder judicial están los jueces federales, pero más arriba de los jueces federales están los magistrados.
de los tribunales colegiados, están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por ejemplo, aquí, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el titular del Poder Judicial, el presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo y el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores son los representantes de los titulares del Poder Legislativo. Entonces, cada uno de ellos tiene una función específica, tiene competencias. Por ejemplo, el fiscal de la República, donde vamos cuando nos roban el celular o cuando hay un delito, uno va y denuncia a la fiscalía. Ya si es un delito del orden común, pues vamos a la fiscalía de nuestro estado. Si es un delito del orden federal, vamos a la Fiscalía General de la República. Antes era Procuraduría. Y por ejemplo, el fiscal es directamente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Es lo que no nos gusta mucho, porque si es del Poder Ejecutivo y el presidente de la República también es del Poder Ejecutivo, pues bueno, cómo, por ejemplo, si comete un delito un funcionario del Poder Ejecutivo, un secretario o el presidente, el fiscal ahora sí por imparcialidad, yo creo que le cuesta mucho trabajo investigar si sus conductas hicieron un delito. Es por eso que nos quejamos de que las fiscalías en México no son autónomas, ¿verdad? La fiscalía debería ser como independiente y no depender de ningún poder. Ahora sí que él se carga de investigar los delitos de ciudadanos, porque los ciudadanos también tenemos obligaciones, pero también de los servidores públicos tiene que ver esta fiscalía. También, por ejemplo, ya hay otro tipo de dependencias que no son directamente, digamos, servidores públicos, pero cumplen un fin público, un fin de bien común. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de resolver las quejas de los ciudadanos cuando un servidor público bueno, en palabras más fáciles, pisotea uno de nuestros derechos humanos. También está, por ejemplo, hay empresas públicas, bueno, son organismos públicos descentralizados, a los que les dejan dirigir su economía, sus dineros, que no son suyos, son del pueblo, pero como la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas personas no hemos tenido problemas de que nos cortan la luz, Alexandra? Y uno tiene que ir a quejarse y cuánto lo hacen batallar a uno. Por ejemplo, en esta pandemia no hubo cero tolerancia en el pago de la luz. Y bueno, ahí está Manuel Barlet, ¿verdad? Uno de los amigos bueno, compañeros de López Obrador. Y es donde decimos que cada acto de estas dependencias, de estas secretarías, de estos poderes ejecutivo, legislativo, judicial, repercuten directamente en nuestra vida cotidiana. Claro. Por ejemplo, eso de la luz, ¿no? Si se me va la luz en mi casa, pues tengo que hacer una reclamación, si fue injustificado, por ejemplo, etcétera, el corte. Y todo eso repercute. Y por ejemplo, si el Poder Ejecutivo hace algo mal, abusa del poder, tenemos que ir al Poder Judicial para que revise si fue constitucional o no ese acto. Y así es toda una dinámica en la que no hay recursos tan efectivos porque para todo hay burocracia. Lo que comentamos hace rato, Alexandra, de un exceso de formalidades. Y esas formalidades, yo creo que más que ayudar, generan Crean un estrés, nos generan obstáculo. estrés en la población y hacen que reventemos y luego se quejan de que nos manifestamos cuando después de estar formados 3 horas afuera de una dependencia y que no te pelen y te manden a hablar otro día y quieran que les sonrías y les aplaudas sus discursos. Si no te atienden rápido, o te mandan a llamar otro día y no te resuelven los problemas, ¿qué quiere decir? Que no está funcionando, ellos no están funcionando. Y Exacto. eso no lo ven los servidores públicos, no ven su oportunidad para servir, para decir, vamos a mejorar nuestro país, vamos a ver cómo funciona mejor. Me gusta mucho el ejemplo de cómo funcionan las empresas. Bueno, yo he sabido de personas que trabajan en empresas y les dan cursos de capacitación para el trabajo en equipo, para el desarrollo personal, et- etcétera, mejora continua, todo esto. Entonces, que ellos con un error ven un área de oportunidad de mejorar. Exacto. Aquí no, aquí parece al revés, de que cometen un error
y se amarran y lo toman como una regla. Y son obstáculos para la ciudadanía. ¿Cómo ves, Alexandra? Pues muy, muy cierto. Y pues desgraciadamente es una situación que viene ya de muchos años, como bien dices, casi pareciera que en lugar de ver los errores como oportunidades de crecimiento, o sea, se montan en esta idea de no, yo no puedo cometer errores. ¿Cómo? No es posible. El equivocado es el que me está señalando la situación, el error que sucedió. Y pues ahora me dirás tú qué te parece, pero creo que mucho de esta situación viene de que nosotros como ciudadanos a lo mejor no tenemos como el conocimiento, la educación suficiente de exactamente lo que has dicho de las atribuciones o los trabajos. Ahora sí que hay tantos puestos y no estamos tan familiarizados en nuestra vida cotidiana con en qué consiste la labor de cada uno de estos trabajos. Lo que decías hace rato, casi pareciera que los servidores públicos a veces tampoco saben muy bien qué es lo que va a implicar No, el trabajo que les compete. Y como mexicanos, pues yo me pregunto por qué nosotros como mexicanos permitimos que las personas en el poder no estén capacitadas para realizar su trabajo. Si no lo permitimos en otras áreas, no permitirías que un maestro que no sabe leer le diera clases a tus hijos, no aceptarías comida de alguien que no sabe prender una estufa, pero ¿por qué lo permitimos con las personas que tienen el poder y la autoridad? ¿Por qué les concedemos esas excepciones? Pues ahora sí que exacto. Fíjate, una cuestión de reflexión, ¿no? sí, pues se reflexiona. A mí me gusta mucho el libro de La dictadura de la democracia de Jim Sharp, cuando habla de las fuentes de poder de los dictadores. Y una de ellas dice que es el sometimiento voluntario a la autoridad, sometimiento psicológico a la autoridad. Porque, bueno, siempre nos han dicho a la autoridad, ¿no? Pero es una cadenita que traemos de los monarcas, y etcétera, Nadie le en la dice la que, autoridad respeta a las personas que están ajá, ¿quién le va a a tu decir, alrededor. verdad? Y si el Poder Judicial, que es el encargado de decirle, oye, tranquilízate, te estás pasando de la rayita, y no le dice, o se tarda mucho en decírselo, porque tarda mucho en resolver a veces controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, pues ¿qué queda? La población tenemos que al menos alzar la voz y no nos pueden decir, no, no alcen la voz, es que ustedes no se tienen que manifestar ahorita. ¿Por qué no se manifestaron con Felipe Calderón y con Peña Nieto? Sí nos O sea, manifestamos, hubo muchas ajá, protestas. Yo me acuerdo perfecto que ajá. todos los meses había protestas contra Peña Nieto, así que no digan. Sí, en principio ni siquiera sabemos qué ha hecho o no la otra persona. O sea, ¿cómo pueden decir ellos que hiciste o no hiciste, no? O sea, ¿tienes que videograbada mi vida o qué, verdad? Bueno, eso para empezar. Y segundo, eh, pues cualquier persona en cualquier momento puede manifestarse. No tiene que pedir permiso ni a la autoridad. O sea, el derecho a la manifestación nace la manifestación pública nace de la libertad de expresión y del derecho de reunión. El artículo 9 de la Constitución dice que los mexicanos podemos reunirnos para tomar parte en los asuntos políticos de nuestro país. Entonces, en las plazas públicas, para eso son, para deliberar. No sé si se acuerdan de los griegos, cómo nos platicaban en la escuela que se reunían a debatir, a dialogar qué era lo mejor. Ahora que salimos a recabar firmas, los de Frena, por algunas peticiones, yo noto que logramos ese, ese diálogo entre los que pensamos de una forma y los que pensamos de otra, ¿verdad? Porque también nosotros pensamos igual, pero compartimos ideas y eso es la política. Y no se trata de defender a un político, o sea, ¿eso de qué sirve? ¿De qué sirve que yo defienda a una persona que ni me conoce y que, bueno, la mera verdad en la mayoría de los casos está ahí en el partido político porque en busca de satisfacción emocional de poder o por dinero, ¿no? Entonces, más que irnos por el disfraz, como hace rato decíamos de los lobos que se visten de ovejas, más que el disfraz, ver los hechos, ¿verdad? Ver, por ejemplo, el presidente y otras autoridades, lo que hacen se publica en un periódico. Ese periódico se llama Diario Oficial de la Federación.
igual los gobernadores publican sus actos en un periódico que se llama eh, Periódico Oficial del Estado o Gaceta, ¿verdad? Entonces, más que ver sus discursos, más que ver las noticias en los medios de comunicación, que desgraciadamente los medios de comunicación pues viven económicamente de informar, pero a veces del chisme nada más, eh, hay que ir más allá, hay que revisar como invitación, no nomás para, o sea, hasta para los abogados, no tenemos el hábito de revisar el periódico del Diario Oficial de la Federación y ahí se ve lo que realmente hacen. Por ejemplo, el 11 el 11 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual López Obrador le da facultades a las Fuerzas Armadas permanentes, es decir, al ejército, para realizar tareas de policías, de seguridad pública. Y pues eso no creo que Televisa lo ponga o TV Azteca lo publique. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tuvimos que revisar el Diario Oficial de la Federación para ver qué publicó el presidente y sus secretarios, porque también lo firmó los secretarios de Seguridad Pública, etcétera. Entonces, se tiene que revisar. Y no porque ya lo haga el presidente está bien, el presidente es un ser humano, el diputado es un ser humano, el gobernador es un ser humano, los seres humanos nos equivocamos, entonces si el que está en el cargo público es ser humano, pues se va a equivocar, ¿verdad? Es susceptible de equivocarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Por ejemplo, en este caso, se revisó que ese decreto presidencial era contrario a lo que indicaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo regional, internacional, porque es de toda América, en el que esos jueces revisan que los estados no violen derechos humanos de los ciudadanos, ¿verdad? Obviamente ¿cómo puedo decirla? Pues realmente es lento, porque primero para llegar a esa instancia se necesita agotar los recursos internos, es decir, demandar primero aquí en México y si no funciona, ir a esa corte y tarda muchos años en resolverlo, pero bueno, quiero decirle a las personas a los que nos ven, que en esa corte se han dictado sentencias en contra del Estado mexicano, porque la ha regado México, la ha regado los servidores públicos y esta corte les dice, tienes que repararles el daño, tienes que hacer reformas, tienes que indemnizarlos económicamente porque les has causado un mal. Entonces, en este decreto presidencial, ¿qué sucedió? AMLO y los secretarios pusieron aparentemente que cumplían con esas indicaciones, que iban a usar el ejército de forma extraordinaria, supuestamente, fiscalizada, etcétera, y revisa lo que dice la sentencia de esa corte y dice, no, a ver, México, si usas el ejército tienes que usarlo nada más en casos extremadamente necesarios. Tienes que establecer en qué porción del territorio lo vas a usar. Tienes que decirlo fundado y motivado. Tienes que explicarnos por qué, cuándo y cómo. Y no como lo está haciendo el gobierno federal que están diciendo que se use el ejército desde que se publicó el 11 de mayo hasta el 2024 cuando ellos quieran. O sea, eso no es extraordinario, entonces hay una contradicción. Es que hay Todo esto a lo mejor una militarización, ¿no? O sea, es la otra señal militarización. de dictadura. Exacto. Entonces, a lo mejor es que suena muy engorroso y desgraciadamente así hicieron este sistema con tantas leyes y tanto que revisar y las personas pueden enfadarse al principio y decir, es que es mucha lata, es mucho que analizar y por eso es más fácil nada más escuchar un ratito las noticias, apagarle y sacar nuestras emociones, ¿verdad? Pero con calma podemos ir mejorando nuestro país profundizando un poquito más, ¿verdad? Si yo no sé algo porque tengo duda, voy y le pregunto a un abogado, por ejemplo. Voy y le pregunto a... ¿Puedo ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mi estado y ir y preguntar, disculpe, tengo unas dudas, puedo preguntar? Pasan preguntas, hay asesores, pueden en internet buscar en las páginas oficiales de la Cámara de Diputados, del Palacio Nacional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte también a través de las casas de la cultura jurídica da cursos y talleres.
etcétera. Obviamente todavía tiene muchas fallas, en cuanto al servicio público, pero, o sea, de que hay lugares para aprender y para investigar, los hay. Nada más falta, pues, que nos decidamos como ciudadanos a tomar ese pequeño tiempo, en vez de ver 3 horas el fútbol, bueno, ahora lo veo 2 horas y la otra hora la dedico a tratar de investigar un poquito cómo puedo mejorar mi país y manifestarme y alzar la voz porque nos están oprimiendo, ¿verdad, Alexandra? Sí. Pero pues fíjate, también es muy valioso todo esto que nos estás contando porque pues ahora sí que creo que muchas personas no sabemos, al menos para mí es información nueva, todo esto que dices, esto de la Casa de la Cultura Jurídica, o sea, de cómo podemos nosotros educarnos de todas estas fuentes de información que están disponibles, pero a lo mejor uno luego no sabe cómo buscarlas o a lo Hmm. mejor ni siquiera te imaginas que algo así pueda existir y pues es súper valiosísimo que estés compartiendo este conocimiento con nosotros y pues ahora sí que nos corresponde a los demás como ciudadanos ponerlo en práctica, pasar, pasar a la acción, que creo que es algo que estamos platicando mucho aquí en Frena Sí, y es lo que le estamos exigiendo al gobierno, acciones, resultados. Pues ahora sí que y es estamos dedicando lo con que el... me ha gustado de Frena. Ah, digo, perdón, Alex, es lo que me ha gustado de Frena, eso que comentas de la acción, ¿verdad? No nos sentamos en las reuniones a platicar y ya, ¿no? Sino que al final concretamos en una acción a realizar. Y hay que movernos, así esa acción, sea lo más pequeño posible, es muy válida. Me gusta la frase que, bueno, en internet dice que es de Gandhi, que dice, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande, ¿verdad? Entonces, más allá de tener buenas intenciones, hay que actuar. ¿Y cómo actuar? Porque sí es cierto, las personas tenemos dudas de cómo voy a actuar. Ah, manifestándote, puedes hacer un cartel, una cartulina, tomarte una foto y subir a las redes sociales. Puedes hacer un cartel y ponerte enfrente de la dependencia pública porque exiges un derecho, siempre y cuando sea lícito y pacífico y lo que estamos haciendo es, tiene objeto o un objeto lícito porque la Constitución nos faculta para pedir lo que queramos, ya la autoridad nos dirá si sí o si no, eh, también por escrito. También el, el que sea pacífico, pues quiere decir que no buscamos nosotros agredir la integridad física de nadie, no queremos golpear a nadie, tampoco buscamos eh, dañar bienes muebles o inmuebles, los edificios, para nada, ¿verdad? Ujú. Es totalmente pacífico. Y miren, los servidores públicos, yo lo he notado en manifestaciones que he participado, porque no nomás me la paso en la computadora y en los papeles, y hay que salir a las calles, yo también me manifiesto, y, y yo en las protestas que he ido, siempre me ha tocado pacíficas, y cuando uno es pacífico, los servidores públicos están ahora sí como psicológicamente obligados a reaccionar pacíficos, ¿verdad? Y a mí no me ha tocado, más allá de, bueno, que te gritan eso arbitrariamente, que te calles y todo eso, pero violencia no, o sea, ni nosotros hemos hecho violencia ni contra los manifestantes. ¿Por qué? Porque es una forma, mira, los tratados internacionales y todo esto dicen, y la Constitución que en las interpretaciones que dan, las cortes y todo eso, que la manifestación, el derecho humano a manifestarse, sirve para una sociedad democrática, sirve para que haya opinión pública, sirve para el debate de las ideas, sirve para que el servidor público se dé cuenta de sus fallas, ¿verdad? Cabe el que es servidor público que no crea que cuando la persona se manifiesta es porque por gusto y fue a cotorrear ahí afuera del edificio público y nomás hay que saludarlo y que dejarlo pasar y le corresponde al periódico sacarlo. No, no, no. Cuando la persona se manifiesta es porque ya preguntó, ya agotó varias instancias, no le hicieron caso y ya estamos hartos y ahora sí que estamos reventando y decimos, ¿qué nos queda? Gritar. Y ninguna autoridad puede decirnos que no gritemos. A familiares de desaparecidos, ¿cómo le vas a decir a la señora que no grite el exigir que investiguen dónde está su hijo? O sea, es totalmente injusto. Yo he ido, fui a una manifestación de personas desaparecidas. No es posible que el servidor público te diga baje la voz, o sea, ya basta y que te Es pongan una policías censura. enfrente. Sí, es ridículo, es como una retórica, es absurdo en el que tenemos que
que digo, buscar esas soluciones, tanto el servidor público como nosotros, o sea, no somos enemigos, también que no lo ven como, eso me gustó mucho de un activista, escuché que un día nos dijo, miren, hay que aprender a que no somos enemigos, todos somos mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos y hay que buscar la manera de mejorar las cosas, hay que buscar la manera de mejorarlas y dejar a un lado lo emocional. Si te fijas, Alexandra, en México, ese es un gran problema, lo emocional. Tanto para cualquier grupo, el trabajo en equipo es muy difícil porque las personas se sienten porque alguien este, participó más, etcétera, ¿verdad? Son las cuestiones normales de un trabajo en equipo, ¿no? Es lo que en Frena estamos logrando, yo veo, a pesar de que tenemos diferencias, costumbres distintas, ideas distintas, buscamos los puntos en común y esos puntos en común son las acciones a realizar. Igual los servidores públicos, ellos tienen que dejar de parte lo emocional y yo a lo emocional le llamo a sus, a lo que la mayoría de mexicanos le llama política, el discurso, todo eso, el adorno, o sea, todo eso es emocional, los chismes, o sea, hay que dejarlo a un lado y ver la realidad, ver por la razón, ¿verdad? Razonar cómo podemos ver las cosas frías para buscar soluciones y mejorar como país, porque somos una sola nación. Sí. También algo que quería pedirte, pues que nos ilustres un poquito a todos, porque estamos hablando mucho de los derechos humanos y toda esta cuestión. Así, tú como abogado, ¿nos puedes dar como una definición global de lo que son los derechos humanos? Claro que sí. Mira, yo esta definición la tomé de un libro de la Suprema Corte. Más o menos dice que los derechos humanos son las facultades inherentes a los seres humanos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas, ¿verdad? Suena a lo mejor muy simple la definición, pero es la realidad. Por el simple hecho de haber nacido personas, pues tenemos derechos humanos. Los animales, por el simple hecho de nacer animales, pues tienen derechos de animales a lo mejor en su sociedad. Pero nosotros como seres humanos tenemos esa, esa facultad inherente. Y son muchos, ¿verdad? Podemos distinguir, pero hay unos principales. Por ejemplo, lo que hablábamos, la libertad de expresión, la libertad de protestar, la libertad de circulación, el caminar por donde quieras en México sin ningún permiso ni pagar nada, se supone, pero en ciertos lugares este, se cobran, ¿verdad? Pero bueno, la libertad de, bueno, el derecho de petición más bien el que hablábamos, también es derecho humano. Y esos son, le llaman civiles y políticos, son derechos civiles y políticos. El derecho de reunirte, pero también están los económicos, sociales y culturales. Estos derechos son como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Y miren, estos derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. ¿A qué me refiero? Desgraciadamente los usan los políticos para sus discursos y para dividir a la población, pero en realidad cuando ya alguien es servidor público, tiene que respetar y promover y garantizar todos, los de salud, de los económicos, sociales y culturales, y los civiles y políticos. Así que no pueden decir, no, es que yo soy un político de izquierda y nomás respeto a los de izquierda, o yo soy un político de derecha y nada más los de derecha. O sea, hay que dejar de lado las ideologías, las emociones y cumplir lo que dice la ley. Y estos derechos humanos pues tienen que ser respetados y si no lo respeta la autoridad hay mecanismos, hay recursos, hay demandas para exigir que se cumplan. Por ejemplo, el juicio de amparo, la demanda de amparo. El amparo es la protección que tienen los ciudadanos para decirle al Poder Judicial, el Poder Legislativo hizo una ley que es inconstitucional, ayúdame. O Poder Judicial, el Poder Ejecutivo me está clausurando mi negocio y es inconstitucional porque no funda ni motiva. ¿Por qué? Poder Judicial, me embargaron y yo no debo ni nada de dinero, se equivocó el que me está embargando y ayúdame. Poder Judicial, el presidente acaba de darle facultades al ejército para que me detenga si Para por que cuestiones cierre las piernas. policíacas de lo, ajá, por ejemplo. Entonces, esos amparos es una demanda que se hace en los juzgados de distrito y el juez federal va a revisar
si es constitucional, si viola derechos humanos o no, y en ese proceso dicta una sentencia y le dice a la autoridad, a ver, mira, diputado, revisamos y tu ley viola el derecho a la libertad de expresión, entonces, bueno, le dice, ¿por qué? Por esto, por estas causas, y estás obligado a derogarla, a que desaparezca esa ley, o está obligado a corregir, a subsanar esos artículos que son inconstitucionales, por ejemplo. Entonces ahí es donde les duele a muchos servidores públicos que pensaban a lo mejor que eran omnipotentes, y cuando te das cuenta que las leyes son humanas y son susceptibles de ser modificadas, es donde dice, aquí se marcan los límites del poder. Pero ¿qué hace falta? Pues que más personas demandemos, que más personas, claro, Marquemos también estos no, límites. ajá, buscar alzar la voz en las manifestaciones, en las caravanas, todo eso sirve. Entonces, también, bueno, también a lo mejor de todo no quejarnos, pero creo que hay bastantes temas en México para reclamar justicia. Y los derechos humanos básicamente son eso, Alexandra, esas facultades inherentes que las autoridades están obligadas a respetar. Y nosotros, pues, como mexicanos, a la hora de manifestarnos, a la hora de alzar la voz, estamos ejerciendo nuestros derechos y obviamente, como ya lo mencionaste antes, lo estamos haciendo dentro de la ley, porque hay artículos que nos dicen que podemos ejercerlos libremente, que es de manera legal, que tenemos, pues, ahora sí que todo el derecho de exigirle a esa autoridad que no nos dé palabras, sino que nos dé acciones. Y ahora, Sí, y no ver a los servidores públicos como víctimas. Ay, pobrecito, ¿cómo que le voy a exigir? Ay, pobrecito, es que él habla muy bonito en el discurso, ¿cómo le voy a decir que pues se equivocó? O sea, cosas así de que, no, miren, los servidores públicos ya saben que son ellos un campo abierto de crítica pública, ¿verdad? Ellos ya saben que para eso se metieron, pues ellos eligieron una figura pública, ellos ya saben a lo que se meten. Y lo que es el Poder Judicial respalda que los critiquemos, ¿verdad? Porque es la vía para esa mejora como país. si no se identifican los problemas, ¿cómo se van a poder solucionar, no? Sí. Ajá. También bueno, ya que nos diste esta tan buena explicación de lo que son los derechos humanos y todo, quería que nos hablaras un poquito más. Ahora sí que estamos hablando de lo que es el trabajo de los políticos. Ah, mira, nos queda un poquito, nos queda 1 minuto 45. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos a iniciar un Ah, live? por mí, adelante. Claro que sí, por mí está Perfecto. bien. Entonces aquí queda el intermedio Gracias, y le seguimos. gracias.